apalancamiento. El apalancamiento financiero, fíjense ustedes que es una combinación de fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento pueden ser dos, interna y externa, para una empresa. Una fuente externa de financiamiento, ¿cuál sería? Banco Lic. Muy bien, una entidad financiera a través de un banco, ¿verdad? Muy bien, gracias. Una fuente de financiamiento interna, ¿cómo creen ustedes que se podría aplicar? Para un Accionistas proyecto. Lic. ¿Perdón? Accionistas Lic. Accionistas, dice Fernando, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las ventas. No, ahí andamos ahí un poquito. Fuentes de financiamiento, o sea que nos podamos adquirir una fuerte cantidad de dinero. Reserva, Lic. ¿Qué reserva? Es buena pregunta. Yo creo que reservas hay varias. Tal vez sería solidarismo. Préstamos. Perdón, Gerson, no la escuché. Solidarismo de empleados. Muchas empresas utilizan eso. Sí, pero eso no nos presta a nosotros como empresa, les presta a los empleados. Les presta a los empleados. Sí, Eddie Guevara. No, yo había dicho préstamos. Préstamos, sí. Esa es una fuente de financiamiento externa, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Las fuentes de financiamiento que podemos tener son internas y externas. Las externas, ya lo explicaron ustedes, los préstamos que pueden tener las diferentes entidades financieras. Las internas es la emisión de nuevas acciones, tal como dijo Fernando, accionistas, pero la emisión de nuevas acciones, tanto comunes como preferentes. Otra fuente de financiamiento es que no se repartan las utilidades. Entonces, las utilidades retenidas también son fuente de financiamiento interno. Y también existe una fuente de financiamiento que son los bonos. Las empresas pueden emitir bonos, así como les emite el gobierno, ¿verdad? El gobierno emite esos bonos del tesoro, bonos de emergencia, bonos de reconstrucción. Hay varios tipos de bonos que ha emitido el gobierno durante determinado tiempo. Entonces lo que hace es que busca a las personas o los pone a la venta y las personas adquieren los bonos. ¿Cuál es la ventaja de los bonos? Yo hago una inversión de 50,000 quetzales en bonos para una empresa, o sea, compro bonos por 50,000 quetzales y, por ejemplo, la empresa, o si es del Estado, el Estado me empieza a pagar intereses. O la empresa me empieza a pagar intereses sobre esos bonos. Pero de ahí se me da el problema de que necesito ese dinero y yo puedo tomar parte de los bonos o el 100% de los bonos e irlos a negociar a un banco, porque son endosables. Al endosarlos, entonces, quien me los está adquiriendo, esta persona va a ser la que ahora va a recibir el interés. ¿De acuerdo? Así funcionan los bonos. Definitivamente los bonos es una fuente de financiamiento, pero no todas las empresas tienen opción a emitir bonos, porque si es una empresa que no es muy conocida o una empresa que no tiene una estabilidad económica fuerte, entonces muchos no van a adquirir bonos, ¿verdad? Pero el otro día vi, ahí estaban vendiendo bonos de una empresa, un banco precisamente estaba vendiendo bonos, ¿verdad? Y pues un banco bien reconocido a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, porque creo que tiene conexiones de agencias en casi toda Centroamérica. Pero fíjense bien, pues, un bono puede ser emitido, por ejemplo, si sacara, yo creo que el Pollo Campero, no me recuerdo quién fue el que le vi que había sacado bonos. Pero vamos, el Pollo Campero quisiera sacar bonos. Entonces se emite una serie de bonos por una X cantidad y es una forma de poderse autofinanciar, ¿verdad? Le paga el interés a quien adquirió los bonos. Fíjense que el interés para que sea atractivo tiene que estar arriba de la tasa pasiva, o sea, la tasa que paga el banco por las entidades financieras y, pues, lógicamente, para que sea
tenga buena aceptación dentro del, para que les sirva, mejor bien dicho, a ellos, tiene que ser una tasa que esté por debajo de la tasa activa que pagan los bancos, pero que los bancos cobran por un préstamo. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Bueno, voy a presentarles ahí la hoja del ejercicio. Y como ahorita vamos a ver el apalancamiento, vamos a ver aquí algunas cositas que nos van a servir. Por ejemplo, el primer párrafo, el segundo párrafo ya los utilizamos. Veamos el tercer párrafo. Dice, el Rodeo S.A. ha estado evaluando la condición económica y estima que será necesario un apalancamiento financiero. Un apalancamiento financiero es la combinación de fuentes de financiamiento, que pueden ser internas o externas. ¿De acuerdo? Emisión de acciones, un préstamo, entonces, este es el apalancamiento financiero, ¿de acuerdo? Se hacen varias opciones y después se elige cuál es la que le conviene más a la empresa, ¿verdad? Entonces, en un apalancamiento financiero dice para adquirir el nuevo camión. Para adquirir el camión a inicios del año próximo. Las acciones comunes en la actualidad tienen un valor de 25 quetzales. Y si el proyecto de la empresa si el proyecto de la empresa es viable, tales acciones llegarán a tener en el próximo año un valor de 30 quetzales. Actualmente hay estructura de capital, como se lee acá. La estructura de capital, apunten eso porque eso sí quiero que les quede bien claro. La estructura de capital no es ni más ni menos que la cuenta capital y el pasivo a largo plazo. Pasivo a largo plazo o pasivo no corriente, como lo quieran ustedes llamar. ¿Por qué el pasivo a largo plazo? Van a decir ustedes, pero miren que también la empresa tiene un cierto financiamiento con el pasivo a corto plazo. Pero aquí estamos hablando de fuertes cantidades de dinero que van a servir para financiar más adelante un buen proyecto, ¿verdad? No es lo mismo que le debamos a proveedores 500 quetzales a que le debamos a un banco medio millón de quetzales, ¿verdad? Las comparaciones no se pueden hacer. Entonces, por eso vamos a hablar de la estructura de capital. La estructura de capital es el pasivo a largo plazo, el pasivo no corriente, y la cuenta capital. La cuenta capital está integrada por acciones preferentes, acciones comunes, y si hay utilidades, las utilidades retenidas. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de capital. ¿Por qué le llamamos estructura de capital? Porque en ese momento la empresa, de acuerdo a sus estados financieros, con esas fuertes cantidades de dinero, se está está financiando la operación de la empresa. Entonces, por eso se le llama la estructura de capital. Apunten, pasivo, largo plazo y las cuentas de capital. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso aquí dice que la estructura de capital de la empresa actualmente son las acciones comunes, 1.200.000. Las acciones preferentes, 1.000.000 de quetzales. Estas, como son preferentes, tienen un dividendo del 12%. Los bonos por medio millón de quetzales es lo que ellos han emitido y pagan un interés del 16%. Y las utilidades retenidas, 200.000 quetzales. ¿De acuerdo? Esta es la actual estructura de capital. Si ustedes les dijeran, identifiquen la estructura de capital de la siguiente empresa, ustedes buscan estas fuentes, ¿verdad? Capital a largo plazo y las cuentas de capital, que componen el capital. ¿Estamos ahí? ¿Dudas? Copien por favor este cuadrito. Por favor.
Les doy un par de minutos ahí para que lo puedan copiar. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick, gracias. Vamos con la copia. Un minuto, Lick, por favor. A ver. Bueno, denle ahí. Hay tiempo, no se preocupen.
Yali, gracias. ¿Cómo van los demás? Yali, gracias. Bueno, Ya le- bien, entonces trabajemos con la estructura de capital, la estructura actual. Empecemos por las acciones comunes. 1.200.000. Acciones preferentes, 1.000.000 de quetzales. ¿Alguien tiene activado su audio, jóvenes? Garzón, por favor. Gracias. Siguiendo con la estructura, dice bonos, 1.500.000 de quetzales. Medio millón, perdón, 500.000 quetzales. Y las utilidades retenidas, 200.000 quetzales. Bien. Sumamos la estructura de capital y nos da 2.900.000 quetzales. Como se pudieron dar cuenta que hay una línea de por medio. Esa, por favor, márquenla bien. Dejen una línea de por medio o hagan dos cuadros, ¿verdad? Uno seguido del otro. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a aplicar alguna información. Y en algunas oportunidades lo hemos pegado acá y lo que hacen ustedes es que toman este valor en vez del valor que vamos a sacar ahorita. Entonces, esta es la estructura de capital con la cual la empresa se está financiando. La cuenta capital con sus dos tipos de acciones y las utilidades retenidas. El pasivo a largo plazo, los bonos. ¿De acuerdo? Entonces nos da 2.900.000 quetzales. Muy bien. Nosotros vamos a sacar aquí como un rendimiento proyectado. Y le vamos a aplicar el 22%. ¿De dónde saqué ese 22%, jóvenes? Es lo que piden los socios. Es la tasa mínima que se esperan. Muy bien. Entonces, yo digo 2.900.000 quetzales por el punto 22 y me da 638.000 quetzales. Muy bien, pongan atención. Bueno, mejor primero pregunto, ¿me entendieron lo de la estructura de capital? ¿Vieron de dónde lo saqué? Silly. Silly. Pongan atención a... Disculpe, ¿de dónde la sacó los 500.000 Lick de bonos? Aquí está, mire. Bonos por $500.000 de quetzales. ¿Ya lo vio? Ya lo vi, gracias. Pongan atención a algo. Yo aquí les di la información así ordenada. Puede ser que la información les venga desordenada totalmente dentro del ejercicio o dentro del examen, por favor. Entonces tienen que leer bien para entender. Por eso les volví a preguntar si me habían entendido de dónde había sacado la información. Entonces voy a tener un rendimiento proyectado de 638.000 quetzales al tomar la estructura de capital por el porcentaje mínimo esperado por los socios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de aquí para abajo es como si estuviéramos haciendo un estado financiero. Entonces, aquí lo único que le voy a restar básicamente son los intereses que estoy pagando por el costo de capital de los bonos. ¿De acuerdo? Entonces yo digo 500.000 quetzales por, quiero ver los bonos, el 16%. Aquí está, miren, el 16%. Entonces, los 500.000 multiplicado por el punto 16. Y eso me da 80.000 quetzales. Esto se lo resto al rendimiento y me va a dar una utilidad afecta. Esta utilidad afecta le voy a calcular el ISR. En este caso es el 25% sobre los 558. Y me va a dar una utilidad neta. Eso ya lo hemos visto en clase, ¿verdad? Muy bien.
¿Por qué voy a restar los dividendos preferentes ahorita? Lick, disculpe, fíjese que se me fue mi internet y me quedé en donde los 638,000, no sé si me podría explicar lo de los 80,000. 80,000 es el valor de los intereses sobre los 500,000 quetzales a una tasa del 16%. La tasa está ahí mismo en la hoja. Mire, bonos por 500,000 paga intereses por 16%. Ah, ya, gracias, Lick. Y aquí lo resto, y ahí pues ya las otras operaciones ustedes ya las saben hacer porque ya lo hemos hecho en los estados financieros. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tengo que calcular los dividendos preferentes ahorita? Perdona, Lick, ¿qué dijo? No lo escuché. ¿Por qué tengo que pagarlos? ¿Por qué tengo que calcular los dividendos preferentes ahorita? Sí, porque lo que queda es lo que se va a distribuir entre los socios o los accionistas. Pero ¿por qué tengo que pagar los dividendos preferentes? Eso se los expliqué en clase, lo vimos en un ejercicio, lo tuvieron que haber leído cuando leyeron el Código de Comercio. ¿Son los que tienen prioridad, Lick? Exacto. Gracias, Juan Diego. Porque los dividendos preferentes tienen la prioridad de pagarse antes de cualquier otro. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo 1,000,000 de quetzales y la información dice que las acciones preferentes ganan un 12% de dividendo. Puede ser un porcentaje o puede ser un valor sobre la acción, pero aquí en este caso es un 12%. Entonces, son 1,000,000 de quetzales de las acciones preferentes por el punto 12. 120,000 quetzales. Entonces voy a poner aquí los 120,000 quetzales y luego me va a quedar la utilidad a distribuir. Esto es utilidad a distribuir a las acciones comunes, ¿verdad? Muy bien. Fíjense bien. Como yo tengo el 1,200,000 quetzales de acciones comunes y en la hoja me dio el dato de cuál era el valor de la acción actual, 25 quetzales. Entonces, aquí está. 1,200,000 quetzales, ¿verdad? Y eso lo voy a dividir dentro de 25 quetzales. Y me indica que tengo 48,000 acciones. ¿Sí? 48,000 acciones. Entonces, estos 298,500 quetzales que tengo de las acciones, o sea, para la utilidad a distribuir, lo voy a dividir dentro de las 48,000 acciones. Y eso me va a dar una utilidad por acción de 6.22. Lick, La perdón, UPA, ¿de dónde sacó los 120,000? Ahí me perdí, perdón, Lick. los 120,000. Los 120,000 es... Tenemos acciones preferentes por 1,000,000 de quetzales y se pagan dividendos por un 12%. Ahí está. Ahí están los 120,000 quetzales. Lick, perdona, ¿cómo sacó la cantidad de acciones comunes? Acciones comunes, yo tengo 1,200,000 quetzales y aquí dice que el precio por la acción, dice las acciones comunes en la actualidad, recuerda que es actualidad, tienen un valor de 25 quetzales. Entonces, el 1,200,000 lo dividí dentro de 25 quetzales de cuesta cada acción y me dio las 48,000 acciones. Gracias. Muy bien.
Muy bien, entonces, quiere decir que la estructura de capital, yo estoy calculando un aproximado de 6.22 por cada acción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 100 acciones, lo multiplico por 6.22 y me tendrían que pagar 622 quetzales de dividendos. ¿Verdad? Así es como funciona lo de la utilidad por acción. ¿Sí, Sergio? Licenciado, disculpe, ¿cómo sacó el 6.22? Ok. Eso ya lo habíamos visto en clase cuando vimos lo de la utilidad retenidas. Tengo para distribuir 298.500 quetzales de utilidades. Y tengo 48.000 acciones, me da 6.22. Ahí está. Gracias, Lick. Bien. Mary. Mary. Ok. Tenemos en acciones preferentes 1.000.000 de quetzales. Y dice que se va a pagar un 12% de dividendos. Y eso me da 120.000 quetzales. Muy bien. Bueno. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda con respecto a esto? Lick, Por el profe, momento ¿cómo todo sacó el claro. 6.22? ¿Perdón? El último paso, el UPA, ¿y cómo lo sacó el 6.22, Lick? Ok, la UPA. 298.500 que tenemos para distribuir, dividido las 48.000 acciones, me da 6.22. Gracias, Lick. Y las 48.000 acciones fueron el 1.200.000 dividido a los 25 Así que es, tiene de correcto. precio. Ok, gracias, Lick. Jesús, ¿te había levantado la mano también? No, Lick, solo le dije que estaba todo claro por el momento. Gracias, Jesús, gracias. Muy bien, jóvenes, no hay dudas. No se queden con la duda. No se queden con la duda, porque si no captan ahorita la estructura actual, lo demás se les va a hacer un relajo. ¿O quieren que lo vuelva a explicar todo? Sí, Lick, porfa. Miren, pues. Gracias, Lick. La estructura actual tiene la sumatoria es de 2.900.000 quetzales. Fíjense que la estructura actual, ya se los expliqué, que es la sumatoria de la cuenta capital, que está integrada por los dos tipos de acciones más las utilidades. En este caso, el pasivo a largo plazo solo hay bonos, pero pudieran haber bonos, préstamos, pagarés, letras de cambio, pudieran estar aquí incluidas, ¿de acuerdo? En este ejercicio solo aparecen los bonos. Recuérdense que la estructural es el movimiento, el financiamiento para toda la operación de la empresa. Por eso solo estamos tomando el pasivo a largo plazo y la cuenta capital. Cuenta, no, la cuenta es todo, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, esta estructura de capital yo quiero ver cuánto me va a rendir. Y como mínimo voy a proyectar el 22% que está pidiendo como tasa mínima los accionistas. Multiplico los 2.900.000 por 638. Perdón, por el 22% y me da 638. Veámoslo en la calculadora. 2.900.000 por el punto 22, 638. Este es un rendimiento proyectado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el cálculo de los intereses son los 500.000 quetzales por la tasa que está calculada acá, que dice que los bonos son 500.000 quetzales y se le paga una tasa de interés de 16%. Entonces,
Si nosotros multiplicamos los 500,000 quetzales por el punto 16, nos da 80,000 quetzales. Entonces, a estos 638 yo le resto los 80,000 quetzales. Y eso me da una utilidad afecta de 558,000 quetzales. ¿De acuerdo? Luego dice que se le calcula el ISR. Lo multiplico por el punto 25. Y me da un pago de ISR proyectado de 139,500. Entonces, mis 558,000 quetzales menos los 139,500, perdón, 558,000 quetzales menos los 139,500, me da una utilidad neta de 418,500, ¿verdad? ¿Cómo calculo los dividendos preferentes? Bueno, es 1,000,000 de quetzales que tengo de acciones preferentes y la información me dice que se paga un 12% sobre los dividendos. Entonces, eso me da actualmente 1,000,000 de quetzales, por el 12% me da 120,000 quetzales. Entonces, a los 418,500, yo pago los dividendos por 120,000 quetzales y me da una utilidad a distribuir de 298,500. ¿Cómo saco las acciones? La cantidad de acciones, fácil. Tengo acciones comunes por 1,200,000 y su valor nominal es de 25 quetzales. Entonces me da que son 48,000 acciones, que son las que me aparecen acá. Y estos 298,500 los divido entre las 48,000 acciones. Y eso me da 6.22. Eso es lo que la proyección que se va a ganar por cada acción. Es el dividendo que se va a pagar a cada acción. ¿De acuerdo? A nosotros nos va a servir como punto de decisión saber cuál es el valor de la UPA. Fíjense bien. Ahorita tenemos ya una UPA 622, ya tenemos una referencia. Cuando hagamos el primer apalancamiento, de acuerdo a la información que tenemos aquí, nos va a dar una UPA. Cuando hagamos el segundo apalancamiento, nos va a dar también una UPA. Y luego nos vamos a hacer una comparación de las UPAs. Vamos a ver cuál es la mejor UPA. La mejor UPA nos va a dar a nosotros como referencia cuál es la mejor opción de apalancamiento. En la opción de apalancamiento estamos hablando que vamos a hacer una combinación de fuentes de financiamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunto, ¿alguna duda con relación a esto? No, Lick. Lick, sí, yo solo tengo una última duda con lo de la cantidad de acciones comunes. Disculpe, será tan amable poder repetir otra vez. ¿Cuál? Lo de la cantidad de acciones comunes, disculpe. Tiene 1,200,000 quetzales de acciones y lo divide dentro del precio de la acción común actual. Esa información que está en la hoja son 25 quetzales y eso le va a dar las 48,000 acciones. Gracias, Lick. Vale. Muy bien. Les doy unos 3 minutos para que copien eso. Licenciado, Sí, Jocelyn. si en caso hubiera préstamos en la estructura de la empresa, los intereses se calcularían, si es que indica que hay intereses, se calcularían antes de la utilidad afecta, ¿no es así? Exacto, así es. Muchas Y si gracias. hubiera bonos, tiene que calcularle los intereses al bono y los intereses al préstamo. Y si hubiera letras de cambio, también a las letras de cambio. Ah, muy bien. Todo antes de la utilidad afecta, ¿verdad? Exacto, aquí. Gracias. Vaya. Denle ahí, pues.
Vamos con la información, jóvenes, ¿ya copiaron? Ya, licenciado, gracias. No. Muy bien. Vuelvo a preguntar, ¿sí entendieron bien cómo sacar la estructura de capital? Silic. Fíjense bien. Esta es la estructura de capital. Ahora nosotros vamos a hacer un apalancamiento o buscar un financiamiento por 600,000 quetzales. ¿De acuerdo? Estos 600,000 quetzales es el valor del camión o el activo que se vaya a adquirir. ¿De acuerdo? Son los 600,000 quetzales. Entonces, en la hoja se nos dan dos opciones. Noten ustedes. Dice, las opciones de apalancamiento para el próximo año podrán ser los siguientes. El número 1, 50% de los bonos financiados con 50% de los bonos, 25% de las acciones comunes y 25% de las acciones preferentes. ¿De qué monto estoy hablando aquí? ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? El financiamiento de los 600,000 quetzales. Exacto, muy bien. Yo estoy buscando el financiamiento de los 600,000 quetzales. O sea que el 50% es de 600,000, el 25% de 600,000 y el 25% de 600,000. Así es. Muy bien. La segunda opción dice que es al revés, 50% en acciones comunes, 30% en acciones preferentes y 20% en bonos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pudiera haber una tercera, una cuarta, una quinta opción. En este caso solo vamos a ver estas dos opciones aquí en clase. Ahora, noten ustedes. Según la información del Banco Central para el año 2018, el mercado de los servicios demandará las siguientes tasas para las inversiones. Bonos, el 18%. Aquí es 18% y aquí estamos pagando en la actualidad, en los bonos, el 16%. Esto quiere decir que puede ser por arriba de la tasa que tenemos actualmente o podría ser por abajo o podría ser igual. Pero ustedes tienen que estar, así como decimos comúnmente, pilas para ver cuál es la tasa. ¿De acuerdo? Y dice que las acciones preferentes será un 14%. ¿Cuánto tienen las acciones preferentes? Un 12%. ¿No? 12%. Entonces se va a incrementar un 2% más. Eso es para las nuevas acciones, tanto comunes y preferentes. Bueno, las acciones comunes van a tener un precio de 30 quetzales, ya no de 25, sino que de 30 quetzales. ¿De acuerdo? Esa es la información que nos va a servir para cuando estemos calculando el apalancamiento, ¿verdad? El primer apalancamiento, aquí están los datos, 25% acciones comunes, 25 preferentes y 50 de bonos. ¿Captamos qué es lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes? Lo que vamos a hacer es buscar estos 600,000 quetzales distribuido en este tipo de financiamiento, el que aparece acá, o que aparece aquí en la hoja, ¿verdad? Número 1. Vamos a hacer los primeros cálculos. De los 600,000 quetzales que estamos buscando financiamiento, el 25% lo vamos a hacer con acciones comunes. Son 150,000 quetzales. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Tengo la estructura actual, 1,200,000 quetzales, más los 150,000 de las nuevas acciones, más 1,200,000. Eso me da 1,350,000. Por favor, siempre tienen que sumar lo actual más el financiamiento que vamos a hacer dentro del apalancamiento. Entonces aquí sería 1,300,000. 1,350,000. Link, pero se me fue el internet un poco. ¿Podría repetir la última parte? Muy bien. No sé aquí.
Tenemos 1.200.000 quetzales y vamos a financiar con acciones comunes el 25% de los 600.000. Los 600.000 por el punto 25 me da 150.000 quetzales. Estos 150.000 quetzales se los sumo a 1.200.000 y eso me va a dar 1.350.000. ¿Estamos? Muy bien. Las acciones comunes es 1.000.000 de quetzales y vamos a financiar el 25% también de los 600.000 quetzales. ¿Cuánto es el 25% de los 600.000 quetzales? $150,000. 150.000. 150.000. Muy bien, entonces, ¿cuánto me va a quedar ahora de acciones preferentes? 1,150,000. 1.150.000. Excelente, muy bien. Fíjense bien. $150.000 más 1.000.000 que yo tengo ya en acciones preferentes, 1.150.000. Muy bien. Ahora dice que los bonos es el 50%. $300.000. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me va a quedar la cantidad en bonos? 800.000. 500,000. Muy bien. Los 300 de los nuevos bonos más los 500 que ya tengo. 800.000. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto me va a quedar en las utilidades retenidas? Los 200,000. ¿Por qué, María José? Porque no nos están pidiendo cambio en ellas. ¿No están pidiendo, me dijo? Un cambio que sea un porcentaje. Y porque se retienen mensualmente. Bien. Vamos a ver ahorita. Gracias, María José. ¿Alguien más? ¿Cuánto me va a quedar en las utilidades retenidas? $200,000. ¿Por qué, Jocelyn? Porque no nos están pidiendo apalancamiento de parte de las utilidades retenidas. Entonces quedaría igual. ¿Está segura usted de eso? Según la información, sí. Muy bien, Jocelyn, muy bien, María José. Exacto. Fíjense bien, dentro del apalancamiento que tenemos aquí no está incluido las utilidades retenidas. Entonces nos van a quedar siempre los mismos 200.000 quetzales. Ahora les voy a dar un chivo. Las utilidades retenidas no se pueden proyectar, porque eso es algo que ya ganamos y que lo que no hemos hecho es distribuirlo. ¿De acuerdo? O sea, esas regularmente, esas no se van a mover, a menos que hubiera alguna observación ahí que se van a mover, pero que se pagaron, podría disminuir o una cosa, pero incrementarse, solo que dijeran que el último ejercicio no se han computado, o que les dijeran las utilidades retenidas al año 2019, perdón, al año 2017 eran tantos, más la utilidad de este ejercicio, pero eso debería haber quedado calculado en la estructura actual también, ¿de acuerdo? Entonces las utilidades retenidas no se van a mover. Pero interesante, porque ahorita sí ya me captaron bastante bien cómo se debe hacer eso. Entonces la sumatoria de esto me va a dar 3.5 millones. Vean. Yo tenía una estructura actual de 2.9 millones. Más los 600.000 quetzales, automáticamente me da 3.5. Y si ustedes suman, ahí les va a dar 3.5. ¿De acuerdo? Pregunto, antes de continuar, ¿entendieron esta parte, compañeros? Sí, gracias. Sí, licenciado, gracias. ¿Todos lo entendimos? ¿No hay ninguna Yo duda? no vi cómo ha ido lo último ahorita en la calculadora.
Ah, Solo esto último que hizo, no le primero, capté cómo lo hizo. estructura actual más el financiamiento. Pero si usted suma aquí, le va a dar lo mismo. ¿En qué cálculo se perdió, Marcos? Perdón, ahí sumó los 2.900.000 más los 600.000. ¿Eso es lo que explicó? Para comprobarlo, hagan ustedes la sumatoria aquí. Hagan ustedes la sumatoria aquí y les va a dar siempre 3.5. Muy bien, explícole el primero, Marcos. Yo tengo 1.200.000 quetzales. Y dice que se va a financiar con acciones comunes el 25% de los 600.000 quetzales. Por eso están en amarillo los 600.000 quetzales. Entonces multiplica los 600.000 quetzales por el punto 25 y le da 150. Tiene usted la estructura actual 1.200.000 más los 150 que se van a financiar ahorita de los 600.000, le da 1.350.000. Y lo mismo le aplica para las otras dos. Solo las utilidades retenidas van a quedar iguales. Si por algún caso, fíjense bien, aquí hubiera préstamo y letras de cambio, y dentro de la estructura que se está planteando, esta primera opción, no apareciera ni el préstamo ni las letras de cambio, estas quedan con su mismo valor, igual que las utilidades retenidas. Si no se mencionan aquí, no se toman en cuenta, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Marcos, ¿sí captó lo que le Sí, dije? licenciado, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora tenemos una estructura de capital igual a 3.5 millones. Muy bien. Vamos a calcular nuestro rendimiento proyectado sobre los 3.5 millones. Entonces, por el punto 22. Y eso me da 770.000 quetzales. Porque ahora ya incrementé pues los 600.000 quetzales. Ahora fíjense bien, voy a calcular los intereses. Los intereses. Pagan intereses los bonos. Los bonos entonces le pagan 16 y a los nuevos se va a pagar 18. Entonces, ¿cuánto tenía de bonos nuevos? ¿Cuánto? 300.000. 300.000, muy bien. Les digo yo 300.000, que son los nuevos bonos, por el punto 18, porque ahí cambió la tasa. Y eso me da 54.000 quetzales. De los nuevos bonos en el primer ejercicio de apalancamiento. ¿De acuerdo? Entonces digo yo 54.000 de los nuevos bonos, más los 80.000 que ya tengo aquí de los bonos anteriores, me dan 134.000. ¿Estamos ahí? ¿Sí captaron ahí? Muy bien. Vamos pues. Los bonos sumaron 300.000 quetzales, ¿verdad? Porque eran 600.000 quetzales por el punto 50, me dieron 300.000 quetzales que se van a emitir bonos. Por el punto 18, que es la nueva tasa de interés que se le van a pagar a estos bonos, porque son los nuevos bonos, son 54.000 quetzales. Más los 80.000 quetzales que yo ya tenía de los bonos anteriores, me dan los 134.000 quetzales. ¿Ahora sí? Muy bien. Entonces aquí restamos los 134.000
y entonces nos va a dar 636,000. Calculamos el ISR, eso ya lo saben hacer ustedes. Nos da 150,000, lo restamos. Muy bien. Ahora vamos a pagar los dividendos preferentes. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Vamos a hacer el cálculo solo de los dividendos preferentes de las acciones nuevas. ¿Por qué? Porque el otro ya lo tenemos calculado, o sea, no tenemos que volverlo a calcular. Entonces, fíjense bien. De los 600,000 que vamos a financiar, vamos a aplicar el 25% con acciones preferentes. Y eso me da 150,000 quetzales. Esos 150,000 quetzales corresponden a las nuevas acciones preferentes. Según la información, dice que se va a pagar el 14% de dividendos a esas nuevas acciones. Entonces esto lo multiplico por el punto 14 y me da 21,000 quetzales. Más los 120,000 quetzales que yo le tengo que pagar a las acciones antiguas, me dan 141,000. ¿Sí captamos ahí, jóvenes? ¿Puede repetir? Me perdí. Ok. Las acciones preferentes son 150,000 quetzales las nuevas. A eso le calculamos el nuevo dividendo, que es el 14%. Me da 21,000 para las nuevas acciones. Más los 120,000 que tengo ya, me da los 141,000 nuevos dividendos preferentes que debo pagar. Hago la resta y me da, por supuesto, la utilidad a distribuir. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ok. Fíjense bien lo que voy a hacer ahora con las acciones. ¿Cómo voy a calcular las nuevas acciones preferentes? Pero comunes. ¿Cuánto emitimos de dinero en acciones comunes? No. De nuevas acciones comunes. 150,000. 150,000. 150,000, porque ya teníamos 1,200,000, ¿verdad? Más los 150,000, ahora nos da 1,350,000. Estoy de acuerdo. Fíjense bien, los 150,000 quetzales dice que su nuevo precio será de 30 quetzales. Entonces, los 150,000 quetzales lo voy a dividir dentro de 30 el precio de las acciones. Eso quiere decir que las nuevas acciones que se van a emitir a 30 quetzales para llegar a los 150,000 quetzales son 5,000 acciones. Independientemente que tengan un precio diferente, se suman esas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, a las 5,000 acciones le voy a sumar las 48,000 que ya tenía. Y entonces eso me da 53,000 acciones. ¿Cuánto me va a dar la UPA entonces? 6.34. 6.34. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo las compañeras? Entonces miren, como tengo 336,000 quetzales para distribuir, lo divido dentro de las 53,000 acciones. 48 que ya tenía en la actual, más los 5,000 que emití para llegar a los 150,000 quetzales, según la nueva opción para el apalancamiento. Entonces eso me da un total de 6.34. Fíjense bien ahora. Lo ideal y el punto para tomar las decisiones es el valor de la UPA.
En este caso, la UPA aquí me dio superior, en esta opción me dio superior a la actual. Quiere decir que, bueno, esta es esta opción hasta el momento es mejor que lo que tengo ahorita. ¿De acuerdo? Cuando hagamos el cálculo de la segunda opción, vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos aquí a esta UPA, vamos a comparar las tres UPAs. Si esta UPA nos diera inferior a la UPA de la estructura actual, estamos mal. Y nadie va a querer. Si en la estructura actual ganamos 6.22 y en la otra vamos a ganar menos, no nos va a servir la opción que estamos aplicando. O sea que de las tres, primero las dos opciones deberían de ser, para que sean buenas, deberían de ser superiores a la actual. Y si no, la que sea superior a la actual y tenga el mejor resultado. Entonces, la toma de decisión va a ser sobre la UPA. La UPA en las dos alternativas, o 3 o 4 alternativas que tengamos de apalancamiento. ¿De acuerdo? ¿Captamos, jóvenes? Sí, Lick, una consulta. ¿Será que podría repetir cómo sacó la cantidad de acciones comunes? Muy bien. ¿Cuántas acciones, cuánto incrementamos el capital de acciones comunes? En esta primera opción. ¿Cuánto incrementamos? 150.000. Ok. ¿Cuál es el nuevo precio de las acciones? 30. Ok. Divida esos 150.000 dentro de 30. ¿Cuánto le va? Dio? ¿Se le fue el audio de Fabiola o se desconectó? No, Lick, lo estoy haciendo ahorita. No, ok, perfecto. Dale. $5,000. Muy bien. 5.000 nuevas acciones. ¿Y cuántas tenía usted actualmente? 48.000. Entonces, ahora usted la suma y le dan. Los 53.000. Gracias. Es correcto. Así es. Muy bien. ¿Alguien con alguna otra duda? Bueno, copien esta parte, por favor, jóvenes. Ah, ya, correcto. Marcos Espinosa me pide que le muestre el cuadro que está hasta arriba. Eso tiene un valor, Marcos. No, lo que hice yo acá es poner la información. Por ejemplo, acciones comunes actual, 25 quetzales. Acciones comunes futuras, 25 y 30 quetzales. Acciones preferentes actual, 40 quetzales. Acciones preferentes, 48. Pero estos datos, si no me los piden, no los voy a utilizar. Acciones comunes, esta sí me va a servir. Las actuales son 48.000, ¿verdad? Y las preferentes son 25.000. En el caso de los bonos, dice que los bonos están pagando 16% de intereses y en el futuro el 18%. En las acciones comunes, preferentes, pagan el 12% de dividendo y ahora el 14%. Y esto, el dividendo por cada acción. Lo que no me acuerdo cómo sacar el desarrollo. Solo déjenme ver un asunto aquí. Sí, dice aquí en este dato dice, y actualmente la cantidad de acciones preferentes es de 25.000. Entonces, ¿cómo saqué el número de acciones?
es 1.000.000 de quetzales dividido 25.000. Entonces, por eso es que en las acciones preferentes me da un precio de 40 quetzales. Pero estos datos solo si se los piden, si no, no hay necesidad de sacarlos. Muy bien, voy a bajar un poquito ahí para que puedan copiar la otra parte. Lo que pasa es que a mí me sirve porque como tengo amarrado todo, les voy a mostrar, por ejemplo, aquí. Entonces necesito tener los datos. Aquí están las dos opciones. Entonces aquí el 25% por los de 1.200.000. Primero multiplico el 25 por 600 y luego se lo sumo a la cantidad que tenía, entonces para que me dé 1.350.000 y así sucesivamente. Entonces, como tengo todo amarrado con fórmulas, por eso tengo esa información ahí arriba. Anthony. Dice Anthony que llevamos como 5 días con todo el ejercicio. Anthony, usted no puso atención cuando yo les envié la hoja. Les dije que en esta hoja, en esta información, estaban contenidos todos los puntos. No es que les vaya a venir así. Si no, olvídese, pobre. O sea, va a venir una evaluación de un activo, les pudiera venir un financiamiento, un apalancamiento, les pudiera venir un costo promedio ponderado un costo de capital promedio ponderado, que es el CCP, usted ve hasta abajo, y les puede venir un arrendamiento comparado con un préstamo. Así es, no es que ahí lo vamos a ver todo. Pero muy buena su observación, me pareció interesante su información. Vamos a ver aquí qué más. Cuando estábamos en presenciales poníamos un ejercicio así, similar, pero aquí hay dos opciones, una con financiamiento y otra comparación de arrendamiento con préstamo, y en el financiamiento a veces les poníamos el CCP también, ¿de acuerdo? No se preocupe. Lo que pasa es que en esa información está todo amarrado. Ya Fernando ya sacó la UPA de la otra, dice, este Fernando como que va muy adelantado, hombre. Y que dice Elizabeth, nos morimos. No, tal vez para un examen privado sí pudiera estar así, de largo, ¿verdad? Pero no. Aquí están todos los puntos amarrados. Melanie dice, técnicamente todos los temas están... sí, todos están en la misma, ¿verdad? La depreciación también, Manuel Villalta, pero eso es eso de la depreciación se va a evaluar en la evaluación del activo. Ahí les puede venir el diferente, les puede venir cualquiera de los métodos de la depreciación, eso sí. No, está calculado, pues, más o menos ahí para que ustedes en 3 horas puedan desarrollarlo, ¿verdad? Muchas veces ya les viene cierta información y ustedes solo tienen que ir terminando de hacer el ejercicio para poder terminar ahí. No se preocupen. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? No, Lick, gracias. Muy bien. Entonces quedaríamos pendientes únicamente de... voy a yo conversar con los catedráticos que tengo con el coordinador para ver cómo vamos a hacer con el tema del día 27. Y si no, pues nosotros programamos un repasito por ahí o reponemos ese tiempo. Aunque yo creo que en la otra semana estaríamos viendo CPP, arrendamiento y préstamo, y ahí estaríamos terminando. Ya el último día de clase ya estaríamos solo para hacer algún tipo de repaso, alguna información adicional, y en noviembre empezamos con los repasos.
como todavía no tengo todavía fechas de evaluación, no hay un calendario, entonces todavía no podemos programar los repasos que vamos a tener. ¿Verdad? Y eso le iba a preguntarle como cuándo creía que iba a ser el último parcial. Oh, no sé todavía. No sé todavía. Liqui notas todavía no. Hoy terminé de hacer una revisión bien exhaustiva para que no se quede. Bueno, pues vamos a ver ahí les voy a comentar. Bueno, les comento de una vez. No todos van a poder pasar. Hay algunos compañeros que les fue muy mal en los exámenes. Algunos sacaron 5 en el primero, 5 también en el segundo. Otros sacaron 10 en el primero o 5 en el segundo. Entonces, eso ya no nos ayuda más porque son solo de exámenes, son 15 más 10 de trabajos, no llegan a los 30 puntos, ¿verdad? Ahí ya vamos a sentar ahorita a hablar con el licenciado Pineda para terminar de ver este punto. Lo único que me hace falta es sumar en algunos estudiantes algunos puntos de los que se les sacaron en Cognero. En la plataforma, y entonces ahí ya prácticamente lo tenemos todo, ¿verdad? Yo creo que a más tardar mañana lo estoy subiendo. A más tardar mañana, a ver si no me da chances a subirlos hoy mismo lo subo. ¿De acuerdo? Pero, como se los dije, el martes estoy tratando de ver cómo algunos puedan pasar, ¿verdad? Porque sí, es un poquito mal. Ya cuando veamos las notas les voy a explicar algo que necesito que hagan algunos estudiantes. Todo el que tenga de 22 para arriba y que no haya entregado sus trabajos, empiece a prepararlos. Les vamos a dar el chance que los puedan preparar y vamos a dar un día para que los puedan subir todos, para que puedan sacar los 10 puntos de los laboratorios. Eso con el afán de que por lo menos lleguen a zona mínima. Ya de ahí en adelante ya el trabajo de ustedes. En el examen final tienen que esforzarse ustedes, ¿verdad? Así que, así es como los vamos a poder apoyar. Pero esperemos a que tengan ya todos sus datos, ¿de acuerdo? Y creo que no tenía nada más. Licenciado Pineda, ¿usted tenía algo que comentar? Ah, sí, el licenciado Pineda les va a comentar algo ahí. Sí, licenciado, gracias. Aparte de la asistencia que ya se las coloqué en el chat, si alguien la puede pues volver a copiar, se lo agradezco mucho. Les contaba sobre les quería contar de los correos que me han enviado sobre la evaluación docente. Entonces, pues, no sé, licenciado, si ya se los comentó, pero lo que sucedió fue que la plataforma estuvo dando pues ciertos errores, ¿verdad? Entonces se habilitó una prórroga para que lo puedan pues contestar y esa pues es el día de hoy y finaliza el día de mañana. Entonces pues les agradecemos puedan volver a intentar llenar la evaluación y a todos aquellos que me enviaron un correo pues eso mismo les voy a contestar, pero pues la información se las doy aquí de una vez por si tienen la oportunidad pues antes de ir a cenar para que ya no lo tengan como pendiente, pues se los agradecemos mucho. Y pues fuera de eso, solo desearles un feliz descanso y pues muchas gracias, licenciado, solamente. Muy bien. María José primero, después Melanie. Fíjese que a mí sí me aparecieron 2 exámenes, pero de administración 3 y de mercadotecnia. De usted no, ni de métodos. Pero pruebe nuevamente, porque me mandaron a avisar de que la iba a estar habilitada. Ahorita acabo de ingresar y no me aparece ninguno. Bueno, ahí sí ya no puedo hacer nada, porque yo realmente, bueno, solo informar, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros no tenemos acceso a nada de eso, fíjese. Pero con mucho gusto yo voy a informar, Melanie, no tenga pena. Perdón, María José. Ok, Lick, igual si está nos avisa y lo hacemos con gusto. Perfecto. Sí, Melanie. Es Milene, Lick. Bueno, yo fui quien le hizo el comentario aquella vez de que me tiró error al mandar la evaluación y ahorita revisé y no me aparece, entonces puedo dar por hecho que sí se envió la evaluación. Yo espero que sí, si no, bueno, ahí sí que no tengo ni cómo verificar, tendría que bueno, vamos a mandar un correo a todos nosotros indicando que ustedes tuvieron otra vez problema y que miren ellos, ¿verdad? Cómo lo tienen, porque
Realmente al final, ellos son los que tienen que habilitar eso. Nosotros no tenemos acceso como licenciado Pineda, ¿verdad? Porque si tuviéramos acceso, nosotros nos calificaríamos. Sería una autocalificación, ¿no? Y no tengo acceso para poder determinar eso, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto voy a mandar ahí el correo. Gracias, Lick. Muy bien, Melanie. Vi que por ahí alguien, un caballero había levantado la mano, pero ya no la bajó. Muy bien, jóvenes. Lick, al momento llevamos evaluación de activo, evaluación económica y financiamiento, ¿verdad, Lick? Que es el apalancamiento. Lick, o sea, son tres temas separados, o la evaluación de activo y evaluación económica van juntas. Sí, la evaluación del activo y la económica y la financiera pueden venir juntas. Ok, gracias, Lick. Sí. Y el financiamiento, por otra parte, y los otros temas igual. Lo que sí viene junto es que siempre se hace una comparación, es la opción de arrendar o hacer un préstamo. Eso sí lo vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Y el CCCP es el costo de capital promedio ponderado. Muy bien, voy a dejar de presentar, jóvenes. ¿Dudas? No, Lick. No, Lick, gracias. Tal vez en el parcial, Lick. ¿Ah? Tal vez hagan en el parcial, le digo ya. No, mire, por eso estoy corriendo un poquito ahí con algunas cositas bueno, estamos corriendo con el licenciado Pineda para ver si los podemos apoyar. Vamos a mandar un laboratorio, yo creo que tengo un laboratorio ahí de la evaluación de un activo. Entonces los vamos a mandar, y si no tuviera un laboratorio, entonces solo hagan la parte de la evaluación del activo, ¿verdad? Y después cuando ya terminemos de ver este punto de financiamiento, terminen. Lo que pasa es que yo la mayor parte de los laboratorios, creo que así los tengo que buscar ahí unos laboratorios, tengo ahí. Creo que así están, entonces así lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? O sea que no se preocupen, vamos a estar viendo cómo les echamos la mano para que trabajen más. Gracias, licenciada. Gracias, Muy Lick. bien. Gracias, Lick. Feliz noche. Les deseamos un feliz